Pues bien, señores, toca analizar la actual situación de Julián Álvarez. De verdad son justificadas las burlas a día de hoy sobre el ariete argentino tras su llegada al Atlético de Madrid. ¿Será banca nuevamente de un jugador noruego o tendrá totalmente una repercusión diferencial en el conjunto colchonero de cara a las próximas temporadas? Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, toca analizar sobre la actualidad del Atlético de Madrid, principalmente con el jugador argentino Julián Álvarez. Como sabemos, ya habría causado su debut en el partido contra el equipo del Villarreal. Y pues, sinceramente, han habido una serie de burlas sobre la actualidad del jugador argentino, donde pues nuevamente habría sido banca, habría jugado un total de 20-24 minutos aproximadamente con el equipo colchonero en el empate a 2 contra el Villarreal. En primera instancia, Sorloth sería pues el titular en este encuentro como eje de ataque principalmente, y que también marcaría un gol importante, creo que fue el del empate. Y pues en esa situación nueva donde pues en primera instancia parecería nuevamente ser el sustituto ideal de un jugador noruego. En el Manchester City era de Erling Braut Haaland, y en esta situación de Sorloth, del exjugador del Villarreal precisamente. Entonces, lo que se prospecta o se necesita saber el por qué nuevamente Julián Álvarez ha arrancado como mínimo este partido de suplente. ¿Será un jugador revulsivo como en el Manchester City? Está claro que será muy complicado, muy difícil. Yo creo que si el Cholo Simeone lo pide pues para ser un jugador diferencial, un jugador clave. De hecho, estuvo con constante insistencia desde la estancia en los Juegos Olímpicos Julián Álvarez, donde pues su hijo Giuliano Simeone pues tenía comunicación con su padre, con el propio jugador, e incluso se le atribuyó que el propio Julián Álvarez no quería que el Cholo Simeone de momento no le estuviera marcando más para estar lo mejor concentrado posible con la selección argentina. Y pues la nacionalidad simplemente puede repercutir, pero más allá de eso yo creo que el nivel mostrado de Julián Álvarez ha sido importante, ¿no? Yo creo que el Manchester City, más allá de ser una banca, un suplente, un revulsivo de lujo, como incluso pues refería al propio Pep Guardiola, que estaban asombrados por el nivel que había mostrado, pero Erling Braut Haaland pues como goleador, como eje de ataque, pues está on fire, tiene una diferencia notable, y pues creo que en esa situación pues por eso busca esa instancia de jugar minutos, partidos importantes, como también lo prospectaba el jugador. Y creo que en esta oportunidad que tiene de llegar al Atlético de Madrid, pues se enmarca en que está claro que no va a ser suplente y que tiene que ser un jugador importante en el esquema del Cholo Simeone. El propio entrenador argentino mencionaba que este jugador no solamente lo que te aporta ofensivamente, sabemos que el Cholo Simeone principalmente prioriza la condición defensiva, y que es un jugador que también te tiene regreso, te tiene recuperación, sacrificio, y que eso encantaría mucho al técnico argentino. Pues es obvio, la situación por la que no habría iniciado de momento en el primer partido es por todo esto, ¿no? Mencionaba que habría participado en los Juegos Olímpicos, no tuvo como total vacaciones, al igual que la mayoría de los jugadores, en este caso del Atlético de Madrid, incluso el propio Sorloth, que no tuvo participación con la selección noruega en la Eurocopa. Entonces pues está claro que lleva un proceso de adaptación, también estar en un nuevo club, la pretemporada que no se hizo como se debía, esa fatiga que podría tener de alguna manera el jugador argentino. Pero yo creo que esa polivalencia que también hace hincapié el Cholo Simeone podría ser muy importante, porque puede jugar como eje de ataque, que puede jugar como medio punta, que puede jugar como un extremo, en donde pues podría asociarse en los últimos metros con los Griezmann, con los Sorloth, con este propio jugador, ¿no? Donde pues podría intentar marcar la diferencia en los últimos metros, ¿no? Y pues por ahí podría estar esa situación, ¿no? Yo creo que por algo también los Rodrigos de Paul, principalmente, pues también estuvieron en la banca, y esta situación que
pues meramente, para mi punto de vista, una sobreexageración el momento que estaría viviendo Julián Álvarez, porque ya lo digo, yo creo que va a ser un jugador que de a poco comenzará con esta adaptación. Es un jugador que tiene también cierto gol, quizás no al nivel de un Sorloth, un jugador que sea meramente de área, que tenga esas condiciones meramente natas de un jugador, de un killer, de un goleador, pero creo que es un jugador que también los goles tampoco es como que le falten, ¿eh? Es un jugador muy dúctil, tiene buena conducción, sabe meterse entre líneas, es un jugador finalizador también, tiene muchas polivalencias en las posiciones del campo, entonces yo creo que es un jugador que poco a poco irá tomando esa adaptación en el Atlético de Madrid, también la estancia de asociarse con sus compañeros en este nuevo equipo, y yo creo que si Julián Álvarez sale del Manchester City era principalmente por eso, por esa exigencia que exige el jugador argentino, la propia cultura de Argentina que insta a que pueda ser un jugador protagonista, ¿no? Yo creo que Julián Álvarez en su llegada al Atlético de Madrid, las condicionantes de cierta manera, ¿no? Que no están quizás habladas o estipuladas, pero sí insta a que pueda ser principalmente porque va a tener un jugador donde sea un rol más protagónico, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en el Manchester City, donde era pues un revulsivo de lujo, pero yo creo que al jugador evidentemente pues no es como que le encantará o como que le agradará, pero yo creo que a día de hoy pues bien tiene toda esa oportunidad, veremos el rendimiento que puede tener de aquí al final de la temporada, pero yo creo que será muy raro que Julián Álvarez no pueda encajar de buena manera con el Atlético de Madrid. Al espacio en las transiciones también es muy bueno, rápido, es habilidoso en esa parte, y yo creo que con esa hambre competitiva y un equipo que regularmente es combativo, que suele hacer buenas temporadas regularmente en la Liga Española, que tiene también una buena plantilla, yo creo que va a ser un jugador importantísimo, no va a ser un bastión del propio Cholo Simeone, se irá adaptando también a su estilo futbolístico, y yo creo que Julián Álvarez al final de la temporada quizás podrá tener la gran oportunidad de ser de los mejores jugadores de la propia Liga Española y pues quizás pues un referente, ¿no? Ya dentro del propio Atlético de Madrid. Yo creo que Julián Álvarez ha tomado una decisión muy buena por esa situación, ¿no? Donde Pep Guardiola sabemos que a veces puede ser cerrado en ciertas cosas, muy metódico, suele a veces casarse con especiales futbolistas, en este caso pues en su posición ya estaba permanentemente el jugador noruego, y yo creo que al ver esa situación pues quiere ganar títulos donde él sea el protagonista, ¿no? Mucho más referencial, y que a día de hoy podría instar a lograrlo, ¿no? Un Atlético de Madrid que puede pues competir por estar en los primeros puestos e intentar complicar en demasiada liga a los Barcelonas, a los Real Madrid. Veremos lo que puede hacer también en el fútbol europeo, en la Champions League principalmente, donde también podrá tener minutos importantes y así consecutivamente. Julián Álvarez es un jugador muy inteligente, tiene esa ductibilidad importante en los últimos metros, y veremos cómo se puede ir asociando. También no descartar la posible salida de Antoine Griezmann, porque pues lo han vinculado mucho en los últimos días a la Major League Soccer, donde podría también jugar como un extremo, un poquito de media punta pegado atrás de Sorloth, puede hacer una buena dupla incluso con el jugador noruego, y yo creo que eso irá poco a poco repercutiendo en los próximos partidos. Yo creo que en el próximo encuentro tiene posibilidades incluso de iniciar de titular o incluso con un poco más de minutos, y poco a poco irse instando a esa dinámica concreta del Atlético de Madrid, donde pues la exigencia va a ser más que importante, pero yo creo que este jugador podrá callar ciertas bocas, porque ya lo digo, no es un jugador que a mí me hubiera encantado que hubiera llegado al Real Madrid, es un jugador muy certificado, es un jugador que tiene buena calidad futbolística, tiene esa adaptabilidad, pero yo creo que también tiene esa autoexigencia, esa autocrítica también, y que pues eso, como ya lo menciono, me hubiera gustado que hubiera llegado al Real Madrid. En su momento pues tuvo la oportunidad, y nuevamente lo digo, no paga esa cantidad, y a día de hoy incluso el Manchester City hace un negocio redondo donde pues vende a un futbolista a un precio bastante extraordinario y en ganancia que genera al conjunto inglés. Pero en fin, veremos qué es lo que pasa, veremos cómo se puede ir adaptando este jugador, que ya lo digo, tiene capacidades y de sobra para poder ser uno de los referentes del Atlético de Madrid en los próximos años. No puede ser un jugador identidad, baluarte, referencial,
del equipo colchonero y marcar ahora sí esa consistencia que desde su salida de River Plate no ha tenido en los últimos años, ¿no? Donde pues era un jugador importante, protagonista y que pues desde su llegada al fútbol europeo ha sido mucho, pero muy complicado. ¿Cómo lo ven?